Recordarán ustedes que en la anterior clase teníamos el apoyo de dos actores, de dos protagonistas, que eran los personajes María y Roberto. Ellos nos han ayudado a utilizar los sufijos ja, ma, pa. Aquella vez nos preguntamos, incluido yo, para decir sutimaja, sutijaja, sutipaja. Las preguntas eran, kunas, sutijaja, ¿qué es mi nombre? Kunas, sutimaja, ¿cuál es tu nombre? Kunas, sutipaja, ¿cuál es su nombre? ¿Recuerdan ustedes? Seguidamente vamos a desarrollar el diálogo número 4. En primer lugar, vamos a significar este diálogo en la lengua castellana. Se trata de nuestros personajes ya conocidos, María, Roberto, Alicia y Alejo. Una advertencia. Nuestros compañeros que nos colaboran, Roberto y María, están ahorita contestándonos desde sus domicilios. Es una clase virtual. Estarán atentos, Roberto estará atento, María estará atenta desde sus domicilios. ¿Sí? Muy bien. Dice que está. Bueno, pregunto. ¿Kunas sutimaja? Sutijaj Mariagua. Sutimaj Mariati. Hisa Mariagua. Ahora voy a dialogar con Roberto, debe estar atento. ¿Kunas human sutimaja? Nayan sutijaj Robertowa. Human sutimaja Roberto, ¿ti? Hisa. Nayan sutijaj Robertowa. Con María también. Ahora, al lado de María está Alicia. ¿Hupansti? Aliciagua. Alicia, ¿ti? Aliciagua. Ahora con Roberto. Al lado de Roberto está Alejo. Y le digo, ¿Hupansti? Jupan Alejowa. Muy bien. Ahora vamos a pasar a ver en la pantalla, ¿no?, cómo se ha diseñado este diálogo en el marco del método codificado. Ahí ya tenemos en la pantalla al frente, Pusi Parlawis Sutinaka Hiskiñani. Preguntamos acerca de los nombres, dice. Diálogo 4. Preguntemos nombres. Ahí ya tenemos las personas A, B y C. Empezamos. Kunas sutimaja, sutijaj Mariagua. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es María. En este caso hay que relacionar B con B. Kunas significa cuál es. Sutimaja significa tu nombre. Sutijaj Mariagua. Mi nombre es María. Eso que ven diferenciando los colores de ja significa mi. Entonces hay que hacer corresponder el 1 con el 1, el 2 con el 2. Ese es el método codificado. Ahora vamos a ir rotando. Ahí tenemos nuevamente Sutimaj Mariati, Hisa Mariagua. Castellano es tu nombre es María, sí es María. Vamos recorriendo. Kunas human sutimaja, nayan sutijaj Robertoa. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Roberto. Los estimados televidentes tienen que ir relacionando el 1 con el 1, el 2 con el 2, el 3 con el 3. Por ejemplo, en el caso de kunas, ¿no?, eso significa ¿cuál es? Toda esa frase. Claro que en la lengua castellana aparecen como dos palabras, pero en la lengua aymara se dice de una sola vez. Vamos recorriendo. Human sutimaj Roberto, ti. Respuesta. Hi sanayan sutijaj Roberto. ¿Tu nombre es Roberto? Sí, mi nombre es Roberto. Hupansti Aliciawa. Y de ella es Alicia. Alicia ti, Aliciawa.
es Alicia, es Alicia. Jupansti, Jupan Alejoa. Y de él es Alejo. Como ustedes han podido observar, el método codificado está ayudando mucho a hacer una autodidaxia en el aprendizaje de la lengua aymara.